Amigos y amigas, un placer estar aquí con ustedes, aquí en su programa, en su espacio Pandemia Misterio, de su programa Nocturna RCN Radio. Y quiero agradecerles a todos los que se suman a esta transmisión, los que están dentro y fuera del país, a los que nos escuchan gracias a las 130 emisoras que tiene nuestra RCN aquí en Colombia o los que están gracias a las nuevas tecnologías conectándose en este momento. Recuerden que además de la transmisión que estamos haciendo en directo en la radio, usted nos puede escuchar simultáneamente, nos puede escuchar y nos puede ver en YouTube, en el canal de YouTube, buscándonos sencillamente como Pandemia Misterio Diego Reyes. Pandemia Misterio Diego Reyes. También, si usted lo prefiere, búsquenos en los otros canales que existen como Instagram, Facebook, buscándonos simplemente como Misterio Diego Reyes. Misterio Diego Reyes. También estamos en TikTok. Así que bienvenidos para que estemos muy conectados con todo lo que sucede aquí en este espacio de su programa Pandemia Misterio. Hoy, un viejo conocido para nuestra audiencia. Nos ha acompañado en varias oportunidades y siempre es un placer conocerlo desde el punto de vista intelectual, porque es un hombre muy inquieto, es un gran investigador. Es el imán Julián Arturo Zapata Feliciano, que está con nosotros a esta hora. Imán, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones del Creador sean con todos vosotros, gracias a Nocturna RCN y a esta nueva sección que tienen. Me parece novedosa de que hables de temas de misterio, porque este Sí. mundo se volvió demasiado misterioso. ¿Sí? No, muy contento, mi querido Diego, y bueno, y a todos los que nos escuchan, a Nocturna RCN, a todas estas personas que se trasnochan escuchando temas importantes, porque la noche está para eso, para meditar, para orar, para Correcto. contemplar los cielos y para meditar sobre los temas sobre los cuales normalmente no se medita de día por Así las es. ocupaciones que tenemos. Así es, este es un espacio de reflexión, muy bien. Imán, para los oyentes que de pronto lo están viendo en nuestro canal de YouTube, en Pandemia Misterio Diego Reyes, que no lo conocen, los que son oyentes de Nocturna ya saben quién es el imán Julián Zapata, pero los que están en otras partes del mundo, que se están sumando a nuestra transmisión por YouTube, quiero decirles que el imán Julián Zapata es un reconocido líder de esa gran religión como es el Islam, y él hace una labor grandísima en Colombia, que es pedagogía sobre las religiones. Y, y bueno, es un trabajo que ha venido haciendo desde hace ya varios años, ¿no, imán? Sí, cierto, mi querido Diego, tenemos más de 30 años. Soy cofundador del Centro Cultural Islámico en Colombia. Y bueno, es una institución que se fundó para mostrar la diversidad de las civilizaciones del Islam y para fortalecer y para propugnar por el diálogo y la alianza entre civilizaciones y tradiciones espirituales. Y bueno, y uno de mis grandes trabajos ha sido históricamente por más de 40 años el tema de las religiones comparadas, las tradiciones espirituales comparadas, la mística comparada. Es un tema que nos ha llevado a muchos lugares del mundo y bueno, y complacido abordar estos temas que nos inquietan a todos y que son esenciales para Qué bueno. tanto para la espiritualidad como para la paz mundial y nacional. Correcto. Imam, y a todos los que nos ven y nos escuchan, hemos estado viendo unos cambios profundos, radicales en el mundo en el que estamos viviendo. Desde el momento en que conocimos la existencia de un virus, que después ya sabemos lo que pasó, la pandemia, luego un conflicto de Rusia-Ucrania, y recientemente hemos visto cómo el Medio Oriente, que siempre tradicionalmente ha sido un polvorín, ha vuelto a, a enardecerse en el tema de violencia con Israel y Palestina. No vamos a hablar aquí de los orígenes, ya hemos hecho programas extensos en torno a estos conflictos, qué es lo que sucede, por qué ocurre esto, pero lo cierto es que muchos hablan de que todos estos movimientos geopolíticos, sociales, económicos que el mundo vive, dicen que muchos videntes o las mismas religiones han profetizado esto, y sería como un fin de los tiempos, como un cambio profundo estructural que va a vivir el planeta. El imán Julián es un gran conocedor, como ya ustedes lo saben, de las religiones, y quiero hablar con él según las religiones y esos famosos videntes,
¿Qué nos dicen del fin de los tiempos, Imam Julián? Bueno, este es un tema apasionante, complejo. Hay que tener mente abierta, liberarnos de prejuicios para poder abordar con cierta imparcialidad, con relativa imparcialidad estos temas. Esto no quiere decir que no tengamos nuestro corazoncito. Yo en Colombia soy hincha de Santa Fecito Lindo, y del Barcelona en España, y bueno, nos gusta el Arsenal de Inglaterra, etcétera. Todos tenemos un corazoncito, pero eso no nos debe impedir ver el mundo con claridad, con una óptica universal. Soy un libre pensador sobre todo. Me considero siempre, soy musulmán libre pensador, como hay ateos librepensadores, como hay cristianos católicos librepensadores, como hay, bueno, como hay judíos librepensadores. Es decir, la gente piensa que ser librepensador es no reconocer una tradición espiritual. Al contrario, eh, hay un humanismo cristiano, hay un humanismo judío, musulmán, hasta comunista, que hablaba del humanismo. Y esto es lo que se requiere para nuestro tiempo. Empezaré diciendo una frase de uno de los hombres más importantes de la historia de la humanidad, el fundador de la civilización egipcia, Hermes Trimegisto, a quien se dice que es el gran arquitecto e inspirador de la Gran Pirámide. Hermes Trimegisto, o el dios Tot. Hermes Trimegisto, que es conocido en el mundo cristiano y judío y musulmán como Enoch o Idris, un profeta antidiluviano, es la misma figura, solo que con diferentes nombres. Hermes Trimegisto decía que todas las verdades son medias verdades y todas las paradojas pueden reconciliarse, aunque parezcan contradictorias, ¿sí? O sea, todas las verdades son medias verdades. De ahí la importancia en nuestro tiempo de tener idea de los libros sagrados, de que es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los Salmos, la Biblia, conocida, ¿no? El Corán, el Bhagavad Gita de los hindúes, el Zen Avesta de Zoroastro, es decir, otras tradiciones. Lo, conocer las concepciones del mundo de Lao Tse, o el caso de Buda, bueno, de Krishna, de todos estos grandes maestros de la humanidad, o nuestros profetas americanos, el caso de Pochica, o el caso de Yurupari en el Amazonas, o Cuculcano Quetzalcóatl en Mesoamérica y en el Centroamérica, México. Entonces, el tener una idea de todas estas visiones es importante para comprender nuestro tiempo. Hoy para nadie es un misterio que saber de religiones es importante, por una razón bastante elemental, antes de hablar de profecías, porque todas estas grandes civilizaciones, llámese, cuando uno habla del mundo occidental, la gente dice, ¿el mundo occidental qué es? Pues es la tradición judeo-cristiana y grecolatina, por supuesto, ¿sí? Y también islámica, aunque la quieran negar, porque el Islam lleva 8 siglos ahí. Entonces, todos estos grandes libros sagrados como la Biblia o el Corán, para hablar de los más mencionados, de los que más seguidores tiene, pues han fundado civilizaciones, imperios, filosofías, teologías místicas, esoterismo, bueno, gnósticos, de todo tipo, grandes literatos, poetas, filósofos. Entonces, estos libros serán siempre una fuente de inspiración para la humanidad. El asunto es cuando queremos solamente coger 2, 3 líneas de un libro y volverlo una filosofía, volverlo una visión política o religiosa, o fuera de eso, una visión apocalíptica. Y en eso es que está embarcada la humanidad últimamente. Entonces, escuchamos hablar que además de los grandes profetas de la Biblia, o sea, estos grandes libros que nos apasionan, como el libro de las revelaciones del Apocalipsis, revelado a San Juan, allá en la isla de Patmos, allá en el mundo griego, ¿sí? Pues imagínense un hombre como uno se pone a pensar en un personaje como San Juan, como Juan, este evangelista que escribió el Apocalipsis. En esa época habían dos grandes imperios del mundo, el mundo romano, ¿sí? Que a propósito, pues él estaba preso por el imperio romano allá en la isla de Patmos, curiosamente. Pero en ese momento hay otro imperio grande que amenazaba el mundo y estaba acechando a Roma, que era el imperio de los partos, una versión más o menos como del mundo, variante del mundo persa. ¿Sí? Y claro, ese mundo persa o del mundo de lo que es hoy Irán y la Mesopotamia, una región que siempre ha influido ha ejercido una profunda influencia en la historia de la humanidad. Y por eso es que sin darnos cuenta y sin entender, muchos de los temas confluyen con el Medio Oriente, con el cercano Oriente. Entonces, con Occidente, pues porque es el mundo del que tenemos referencia y vivimos. Pero no logramos masticar y digerir eso porque normalmente quienes hacen interpretaciones históricas o quienes quieren hacer interpretaciones místicas, muchos de ellos, o algunos sectores religiosos fundamentalistas, pues no conocen esto. Entonces, mezclan cosas y no logran entender y quieren algunos quieren adelantar el fin de los tiempos, como vamos a ver. Algunos quieren adelantar hasta el apocalipsis y el fin de los tiempos y el Armagedón. Entonces,
Claro, hay unos libros que son fundamentales para entender la visión del mundo del futuro. Pues obvio, la Biblia, en su contexto, el Corán, pero no solamente ellos, es el Zen-Avesta de Zoroastro, ¿sí? Y pero ocurre una cosa muy curiosa, o el caso del budismo o el hinduismo. Hay una cosa muy curiosa para introducir todo esto que es fundamental. La gente piensa que solo el mundo cristiano está esperando un salvador, o que solo el mundo cristiano habla de una época del fin de los días o el fin de los tiempos, que aclaro, para las grandes tradiciones, el fin de los días, el fin de los tiempos, no se refiere al fin de la humanidad o al fin del mundo físico, porque ya sabemos que la Tierra se va a acabar en unos 6.000, 8.000 millones de años. Y antes de que se acabe el mundo, ya la humanidad habrá desaparecido de la Tierra, o se habrá ido de la Tierra 2.000 millones de años antes. Eso ya se sabe por astronomía, es decir, ya estaremos en otros lugares del universo, conquistando otras galaxias, etcétera, estaremos en otros mundos. Pero lo cierto es que el mundo físico no es el que se habla, que se va a acabar, está hablando de unas señales del fin de una era. Ahora bien, existe una confusión, mi querido Diego, cuando los cristianos piensan que solamente ellos están esperando un Salvador. Y se refieren a Jesús de Nazaret, el retorno de la segunda venida de Jesús, una figura importante en la historia humana, y que es el personaje junto con Mahoma y Buda y Krishna que más seguidores tiene, con Abraham, etcétera, que más seguidores tiene en la historia de la humanidad. Es decir, hoy es importante, perdón, hablar de estadística para entender algunos temas proféticos, algunos temas complejos de las profecías. Uno de ellos es que la humanidad tiene ya sabemos por la pandemia y por las estadísticas que nos dan diariamente que tenemos más de 8.000 millones de seres humanos, 8.000 millones. De esos 8.000 millones de seres humanos, más de 2.300 son cristianos en su conjunto. De esos 1.300 millones de cristianos, es importante recordar que hay más de 1.200, como 1.200 millones de católicos romanos. Pero también está la Iglesia Católica Ortodoxa, que tiene más de 500 millones y cuyo epicentro poderoso de la Iglesia Católica Ortodoxa está en Rusia. Y de ahí la importancia de lo que vamos a hablar. Si no conocemos eso, nos perdemos. Entonces, la civilización con más seguidores en el mundo es el mundo cristiano, que es muy diverso. Los anglicanos tienen su lectura propia, su liderazgo, diferentes versiones calvinistas, bueno, de Lutero y por supuesto las sectas protestantes evangélicas que son ya miles, de 1.500. Ya se pierde la cuenta. Pero por otro lado existe una segunda tradición espiritual también hermana del cristianismo que es el Islam, que es el Islam tiene 1.900 millones de creyentes. Claro, cuando uno empieza a sumar, uno dice, ¿cuántos habitantes tiene la Tierra? Pues más de 8.000 millones. ¿Eso qué quiere decir? Que entre musulmanes y cristianos suman más de la mitad de la humanidad de la Tierra. Sin contar pues que hay 500 millones de budistas, 600, y hay más, en este momento se calcula que hay de 1.000 a 1.100 millones de hindúes. Escucha lo que estoy hablando. Curiosamente, el hinduismo es mucho, aunque es muy diverso, es mayoritario. ¿Sí? Bueno, está en la parte del sudeste de Asia y en la India. Ahora bien, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque estos personajes, estas tradiciones espirituales, que son más que religiones, son tradiciones espirituales, eh, tienen unos salvadores que están esperando. En el caso del cristianismo, como lo dijimos, Jesús. En el caso, el caso del Islam, una figura que se llama el Imán Mahdi, que le llaman el Salvador esperado, el Imán de los tiempos, y que también está muy directamente relacionado con el fenómeno de Elías o Enoch. También es la misma figura. Y en el caso del budismo, están esperando al Buda Maitreya. Y los hindúes a Kalki, que va a venir un caballo blanco. ¿Sí? Entonces, cuando uno mira estas figuras, uno dice, un momentico, ¿en qué se parecen, en qué se diferencian estas figuras? Y todas hablan de temas del final de los tiempos. Lo que más tenemos como referencia a nosotros, como señal de los tiempos, como fin de los tiempos, sí, debo no ser injusto cuando hablo de las grandes tradiciones, de las grandes religiones del mundo, pero hay que aclarar que para el mundo de nuestros pueblos antiguos, los pueblos chipchas están esperando a Bochica, un profeta que fue el maestro civilizador de los muiscas, aquí en la sabana de Bogotá y Cundinamarca y parte de Boyacá, y bueno, y que va a regresar al final de los tiempos. Lo mismo que Quetzalcóatl entre los aztecas, o Cuculcán entre los mayas, o Yurupari en el Amazonas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a mirar todas estas figuras, uno dice, aquí hay algo que no hemos logrado entender, y es que estos libros hay que hacer lectura de ellos.
de forma inteligente, mesurada, equilibrada para entender qué es lo que nos están transmitiendo. ¿Qué es lo que se escucha en nuestro tiempo con los conflictos de nuestra era? Para poder entender las profecías. Cuando uno encuentra que además de estos grandes profetas como Jesús, como Mahoma, es el gran profeta del Islam, que habló de estos temas también, ¿sí? O cuando uno escucha a Isaías, o uno escucha el profeta Zacarías, etcétera, sus profecías, empieza uno a pensar, bueno, ¿y estos personajes por qué nos hablan así? Bueno, la verdad es que como la razón por la cual nos hablan de profecías del final de los tiempos es porque estos personajes tenían una comunicación directa entre este mundo y el otro. Para ellos no hay una frontera entre el mundo material y el mundo espiritual, hay que aclararlo. Hay que aclararlo. Pero por supuesto hay otro asunto, es que además de que no tienen una frontera entre el mundo espiritual y el mundo material, tienen otro factor importante. Y es el hecho de que estos personajes pues vinieron a traer unos libros o unos mensajes y a enseñar a unas comunidades en la lengua de esas comunidades, en las tradiciones de esas comunidades para que entendieran su época, su mundo y proyectarlos hacia el futuro. Es decir, mostrarles qué venía en el futuro, como una guía. Pero el objetivo de estas guías, quiero hacer una aclaración cuando se habla de profecías, ¿sí? Es que el ser humano sea capaz de entender el futuro y prevenir los problemas y las catástrofes. El objetivo esencial no es que se cumplan, es que no se cumplan, curiosamente, cuando estamos hablando. Es decir, advertir al ser humano de que una mala conducta o guerra, la injusticia, la destrucción, bueno, el hambre, todas estas cosas, el ser humano tiene que prestarle muchísima atención. Entonces, en nuestro tiempo hay unos sucesos que nos han estado llamando la atención, como tú hiciste en la introducción, mi querido Diego, y es el hecho de que no entendemos qué pasa con el mundo ruso y el mundo ruso, que es una supernación-estado, es un estado civilización, es la mejor forma. Ya, definir Rusia es difícil para los mismos políticos, curiosamente. Hoy en día nadie entiende qué es eso al final. Solo saben que hay una pelea casada entre la OTAN, Estados Unidos, Occidente contra la madre Rusia. Pero resulta que la verdad es que esa nación es la más grande del mundo, ¿sí? Y es tan grande como el planeta Plutón, algo así. Todo Rusia, con sus 17 millones de kilómetros cuadrados, etcétera. Y además donde la iglesia ortodoxa rusa es más importante, es la tercera Roma de la historia del Islam, es la tercera Roma de la historia de la humanidad, como se escribe en ello, y a su vez el Islam es la segunda religión, donde hay otras como el budismo y el chamanismo siberiano, etcétera. Entonces, y el judaísmo, que es más minoritario. Entonces la gente dice, pero ¿cómo así que están enfrentados a este mundo, que es el mundo católico romano? Por ejemplo, Biden es católico, como lo era Kennedy en su momento, ¿sí? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Si supuestamente son cristianos, Putin también es católico, pero es católico ortodoxo, no católico romano. Pero hemos visto que hay unas pugnas entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa, que se vienen acrecentando desde la época de Juan Pablo II. Y aquí viene otro tema que tiene que ver con profecías, que no solamente tuvimos unos grandes profetas como Jeremías, Ezequiel, Isaac, ¿sí? Como Juan el Bautista, como el mismo Jesús, profetizando, o el caso del Apocalipsis, o el caso del Corán, en el caso del profeta Mahoma o Ali o Fátima, estas figuras del Islam famosas, sino que estamos frente a un fenómeno curioso, videntes, que recientemente empiezan a tocar temas que nos dicen, ¿y esto para dónde va? Por ejemplo, un famoso vidente conocido del siglo XVI, francés, médico, astrólogo, etcétera, vidente, Michel de Nostradamus. Escribió unas cuartetas, unas centurias, donde habla cosas increíbles, que predijo el ataque a las dos torres gemelas, hablando de que fue un edificio, etcétera. Pronosticó la Segunda Guerra Mundial, la muerte de Kennedy, el incendio de Londres del siglo XVII, bueno, es famoso todo eso. ¿Sí? Y tenemos unos personajes que además auguran, pues, para este año 2024, que se aproxima, pues, que anuncian catástrofes, terremotos en los Estados Unidos, en la zona de California, que hablan de tsunamis, y bueno, que hablan de temas científicos también, cosas positivas, ¿sí? Etcétera. Entonces, ocurre, y hablan de que posiblemente este año 24, del 2024 al 2026, se calcula, hay una tercera guerra mundial, una gran conflagración mundial, que es lo que estos señores están anunciando. Pero la cosa se torna más compleja cuando aparece otra vidente en el siglo XX diciendo lo mismo, Baba Vanga, una famosa vidente llamada la vidente
de los Balcanes, que murió en 1996, que era ciega casi desde niña, quedó ciega, desde niña quedó ciega, que tiene visiones hasta el año casi 5000, ¿sí? Y ella dice que va a haber un gran terremoto en Estados Unidos que va a destruir, va a desviar el curso del río Mississippi, terremotos también, bueno, y dice que una gran potencia sufrirá gran destrucción, o sea, refiriéndose a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, tenemos a estas famosas visionarias como grandes visionarios o grandes videntes, como el caso de Nostradamus o el caso de Baba Vanga, pero ahí no termina el asunto, hay otra espectacular, que se llama Hildegarda de Bingen. Hildegarda de Bingen es una santa católica, hace poco proclamada santa y doctora de la iglesia por Benedicto XVI, es una mujer extraordinaria, es una de las mujeres una de las figuras que más me ha impactado a mí del mundo occidental, ¿sí? Junto con Bernardo de Claraval. Bueno, esta mujer vivió en el siglo XI, o sea, en la misma época, curiosamente, de otro personaje que tiene otras profecías, en Malaquías, con las famosas profecías de los papas, Entonces, claro, cuando uno ve a Hildegarda de Bingen, ella dice que una gran nación al occidente será destruida. Y uno dice, pero ¿cómo así? Dice Hildegarda de Bingen, pero para esa época nadie sabía que existía ni siquiera el continente americano. Esa señora que nos habla que al occidente una nación va a ser destruida. Destruida por terremotos, bueno, describe un pueblo, describe una nación al occidente que está conformada por muchísimas tribus y pueblos y naciones. Nadie sabía eso sino hasta hace poco. Yo tengo información. Entonces, cuando uno empieza a mirar estas figuras apocalípticas extraordinarias, además que son místicas, uno dice, bueno, entonces aquí hay un tema que se repite y debemos prestarle atención. Es decir, sí estamos viviendo una era especial en la historia de la humanidad, independientemente de si creemos o no creemos en profecías de ese tipo. Los hechos nos demuestran que la humanidad está en crisis, guerras. La guerra contra Rusia, a propósito, hablando de la guerra contra Rusia y Baba Vanga, ella dice que pronostica que un gran hombre se tomará el poder prácticamente y ganará la guerra. O sea, surgirá un superhombre, un hombre especial en Rusia, que ya saben que es Vladimir Putin, ¿sí? Que le ganará la guerra a Occidente. Y no hay sino que medio entender de política para saber que realmente la OTAN, Estados Unidos y Europa sí perdieron la guerra en Ucrania, o sea, ese conflicto, lo tienen perdido. Pero fuera de eso, el poder que tiene este hombre junto con Xi Jinping, ¿sí? Entonces, esta mujer, Baba Vanga, que les estoy contando, por ejemplo, dice que la potencia del occidente, al otro lado del mar, dice, de occidente, será vencida y será destruida y será vencida por un tigre y un león. Dice una persona como Hildegarda de Bingen, es conocida a propósito para los oyentes de Nocturna RCN, esta sección de misterios, es una figura del siglo XI, XII increíble. ¿Por qué razón? Porque es una teóloga, filósofa, mística, era una naturalista, médica, bueno, era una polímata, una figura excepcional. Ella dice que dos figuras destruirán a Occidente, un tigre y un león. Entonces la gente está pensando, ¿y quién es el tigre y el león? Bueno, ya saben que el tigre el león o el tigre supuestamente puede ser Putin. Y algunos dicen, el tigre puede ser China. Bueno, yo pienso que más que China podría ser los países del centro de Asia, tanto Persia, el mundo musulmán, como la antigua Babilonia, lo que es Irak. Esas potencias que han renacido como el mundo persa y su revolución islámica, su revolución nuclear. Entonces, cuando uno empieza a ver en clave, estas figuras, hago otra aclaración, estas figuras, por ejemplo, el caso de Hildegarda de Bingen y sus visiones, estas figuras no dicen exactamente en qué fecha va a ocurrir esto, pero narran el fenómeno. O sea, le hablan a una sociedad o a unos hombres que deben entender esto porque conocen de historia, de filosofía, de ciencia política, de relaciones internacionales, o sea, de temas militares. Se entiende eso. Entonces, es evidente que hay una cosa que confluye. Y fuera de eso, cuando uno mira el apocalipsis y de que van a salir, por ejemplo, una serie como de bestias, ¿no? Entonces dicen, por ejemplo, en el Apocalipsis desde el capítulo 12 y 13, se habla, por ejemplo, de dos bestias. Una bestia que tiene, monstruo que tiene como 7 cabezas, luego de esos 7 cabezas le salen
como 7 coronas, 10 coronas, etcétera, diademas, poderes, o sea, naciones poderosas. Y se habla de unos temas, por supuesto, que suenan complejos porque dice por ejemplo, Apocalipsis 16:13. A los que les gustan los datos, porque aquí nos están escuchando católicos, cristianos evangélicos y bueno, y gente de diferentes tradiciones. Dice Apocalipsis, capítulo 16, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y eso uno dice, bueno, pero ¿esto qué historia es para que están analizando esto? ¿Qué es eso? Habla de 3 figuras, 3 amenazas, ¿sí? Un dragón, una bestia y un falso profeta. ¿Y esto qué es? Bueno, es un tema complejo porque hay que entender una cuestión. La Trinidad siempre ha sido importante. Padre, Hijo y Espíritu Santo en el mundo del cristianismo, como en el mundo del hinduismo, Brahma, Shiva, Vishnu, el Dios creador, ¿sí? Brahma, Shiva, el Dios creador, y el que destruye e inicia nuevas eras, como el caso de Vishnu. ¿Sí? Entonces, claro, cuando el que entiende de religiones, obvio, tenemos que hacer comparaciones. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Pues están diciendo que hay un dragón, que es el diablo, que va a regresar con todo su poder, un reinado del terror, de Lucifer, de Luzbel, del mal, y que ese personaje a su vez, pues, tiene una bestia poderosa que le llaman el anticristo. Y aquí viene otro tema central, recurrente tanto en el cristianismo especialmente como en el islam. Un anticristo, cuando hablamos de un anticristo, es alguien que está contra Cristo, contra Jesús, con su mensaje. Entonces, la primera cosa que puede surgir es, si es contra Cristo, entonces esa figura, ¿quién es? ¿Sí? Bueno, lo cierto es que estas figuras se repiten. ¿Por qué resulta? Porque resulta que además de que hablan de que esta figura es un anticristo, de que es una figura que quiere controlar y gobernar el mundo y pervertir y suplantar a Jesús, porque eso es el anticristo, alguien que lo suplanta. El gran dragón, el diablo, quiere suplantar a Dios. Es el tema. La gran bestia, el anticristo, quiere suplantar a Jesús, hacer de Jesús como salvador de la humanidad. Pero fuera de eso, Apocalipsis nos mete un gol. Dice el falso profeta, otra figura. Una figura que todo indica que quiere suplantar a una figura importante en la cristiandad y en el islam, que es el Espíritu Santo. ¿Sí? La sabiduría, el Espíritu Santo. Entonces, lo que estamos mirando es una batalla del fin de los tiempos. Lo que se está hablando. Y en eso sí son muy concordantes tanto el mundo del hinduismo, del budismo, el cristianismo y el islam y el judaísmo cuando hablan de un Mesías esperado, aunque tengan interpretaciones diversas sobre ese mundo, y tengan visiones un poco distintas, pero muy parecidas. Entonces, en el caso de la cristiandad, hay un asunto muy complejo, y es que están diciendo, aquí viene un tema geopolítico, y es que la gente está buscando una cosa muy complicada en nuestro tiempo, y aquí sí tengo que recurrir a citas, ¿sí? Aquí dice, por ejemplo, Zacarías 14:2, los problemas del Medio Oriente, que se han vuelto complejos porque hoy vemos que no es normal lo que está pasando, pues, entre Israel y Palestina y Gaza. O sea, estamos viendo por primera vez en directo masacres de pueblos y sectas ideológicas desbordadas, ya sea ideologías desbordadas, ya sea el extremismo del Islam a través del Hamas, ya sea el extremismo de ciertos sectores del judaísmo y del sionismo mundial, en el caso de la versión más radical del sionismo, que es el caso de Netanyahu, y bueno, y su grupo y su partido. ¿Sí? Aunque esos partidos como el Likud tienen diferentes variantes, el mundo no es tan en blanco y negro como nos parece. Pero lo cierto es que uno nota que los sectores más radicales del Islam, los sectores más radicales del judaísmo, aparentemente están enfrentados. Y los sectores más radicales de la cristiandad, en el caso de los cristianos evangélicos norteamericanos, que alimentan estas guerras desde Estados Unidos y presionan a los presidentes de turno y a los gobernantes de turno y al Congreso de turno. Entonces, por ejemplo, mire esta cita que la gente le puede preocupar porque dice el profeta Zacarías 14:2, Zacarías, dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Entonces, claro, cuando alguien quiere coger esto textualmente y decir que este acontecimiento que habla Zacarías
¿sí? Es exactamente lo que está pasando hoy en Jerusalén o en Palestina o en Israel, exactamente, pues no es cierto, cuando uno mira textualmente, porque realmente Jerusalén está en poder de una potencia, eh, de unas potencias apoyadas, pues Israel apoyadas por potencias occidentales, que han tenido hasta ahora la primacía mundial. Y si hay alguna nación que está en cautiverio, no es Jerusalén, los que están en cautiverio no son los de Jerusalén, los que están en cautiverio son los de Gaza, porque todo el mundo habla, hasta ateos, hasta gente con religión sin religión. Es más, los mismos judíos críticos del mismo Israel, porque hay que aclarar una cosa. Un tema son las religiones y las espiritualidades, otras son las expresiones políticas. Israel pretende ser una lectura del Israel antiguo. Pretende ser una lectura ideológica del Israel antiguo, hacer una lectura teológica del Israel antiguo de David y Salomón. Pero cuando uno va a ver al Israel de David y Salomón es muy diferente al Israel de hoy. Pues, ¿por qué? Pues porque eran hombres justos y sabios. Uno no va a decir que Netanyahu es sabio, pues por supuesto que no, uno dice, no, aquí esto no me coincide la historia. Lo mismo con Mahoma. Mahoma fundó una ciudad ideal en la Meca, y eso nada tiene que ver con lo que propone el Hamas, por ejemplo, o el Estado Islámico. Por supuesto que nada tiene que ver con eso. Entonces, si yo cojo literalmente y digo, porque yo reuniría a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Perdón, pero aquí la mitad de Israel y la mitad de Jerusalén, nadie está en cautiverio. Al contrario, hay un problema de una masacre contra otros pueblos que tienen diferentes lecturas y diferentes visiones del mundo. Pero sí hay una cosa que es cierta. La pregunta que se hace la gente es, bueno, estas lecturas que hace la Biblia, estas lecturas que hace la Biblia, por ejemplo, como dice Mateo, pero mire la autocrítica. En Mateo 7:15, esto para citarle a nuestros oyentes algunas frases para que mediten, dice Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Lo que quiere decir? Que alguien está manipulando la información. Y eso es muy de nuestro tiempo, porque supuestamente somos un mundo muy informado. Esas son las características del fin de los tiempos, que hay mucha información, la gente se comunica rápido. Pero también las grandes profecías del fin de los tiempos, tanto para musulmanes como para cristianos, dicen que aunque hay mucha información, el mundo está gobernado por ignorantes, por gente ambiciosa. O sea, no están gobernando los sabios. Y esa es una de las grandes crisis que tienen muchísimos países. Por eso ahora, cuando no encuentran gente preparada, terminan nombrando cuentachistes, humoristas y cosas así. Eso ha pasado en Centroamérica, eso ha pasado aquí en Colombia, eso pasó hasta en Ucrania. Un humorista resultó ser presidente y llevó a su destrucción a su nación. Es decir, están gobernando a los ignorantes. Pero uno se da cuenta que hay naciones donde tienen dirigentes muy preparados, como el caso de Rusia o China. Son muy estructurados. Uno dice, estas personas, cuando uno escucha a sus dirigentes, hablan con mucha prudencia, pero hablan con convicción, pero con un gran bagaje cultural y político, y científico, militar, etcétera. Entonces uno dice, esto es serio. Y bueno, y eso lamentablemente no está ocurriendo en muchos de los países occidentales. Por eso, y hay otra cosa muy curiosa, siempre se está haciendo relación a destruir cosas de Occidente. Cuando uno mira las profecías, ya sabes Hildegarda de Bingen, escuchen lo que estoy diciendo, mis queridos oyentes, y quienes me están viendo. Cuando se habla de estas profecías del fin de los tiempos, siempre se está hablando de destruir cosas como el Medio Oriente, o sea, Jerusalén, Palestina, Irán, la Mesopotamia, Jordania, Egipto, etcétera. O Europa u Occidente. Estados Unidos, en este caso, todo el mundo lo identifica. Uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué el tema insistente sobre Occidente? Bueno, la razón hay que buscarla en otras manifestaciones videntes, como el caso de Fátima. Y aquí viene otro fenómeno que se apareció en el siglo, ha aparecido en los últimos siglos, pero especialmente en el siglo XX, mi querido Diego, es las famosas apariciones marianas. Una figura, uno dice, pero ¿por qué tanta casualidad? ¿Será que hay una bronca contra alguien? ¿De alguien? No, es que el tema es repetitivo, uno dice, algo está pasando. Por ejemplo, el caso de las apariciones marianas. Si uno mira, por ejemplo, las apariciones de Fátima en Portugal, pues Fátima se aparece cuando están en plena Primera Guerra Mundial, los videntes, la niña Lucía, Jacinta, Francisco, estos niños de Cova de Iria en Portugal, ¿sí?
y recibe una serie de revelaciones y dice que si la humanidad no cambia, llama a la humanidad a reformarse espiritualmente, interiormente, moralmente. Y dice que si la humanidad no cambia, pues vendrá una guerra peor. Entonces, claro, la gente ya pensaba, ¿cómo así que esta que es la peor de todas las guerras, la Primera Guerra Mundial? Recuerda que la Primera Guerra Mundial la llama la Gran Guerra. ¿Cómo así que esta señora que se nos aparece en Portugal, que es la señora del Rosario, aparece diciendo que si no nos reformamos viene otra guerra peor? Pero si ya está de por sí la peor de todas, la Gran Guerra. Bueno, ya todos sabemos la Primera Guerra Mundial, 20 millones de muertos. Bueno, evidentemente, con Fátima en Portugal sea un fenómeno curioso. Llega una Segunda Guerra Mundial que mata 50, 60 millones de personas. Entonces, lo que dicen las profecías del Apocalipsis y profecías del Corán y profecías de las tradiciones de Mahoma, de todos los grandes profetas, es la muerte de muchísima gente. Muertes por doquier, guerras, hambrunas, injusticias. Gobiernan los peores, los opresores. ¿Sí? Falsos profetas. Por eso les leía la cita de Mateo 7:15, falsos profetas. Entonces, hoy en día, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que mirar el conjunto de estas visiones y revelaciones. Una visión holística de todas ellas, donde evidentemente sí hay un problema, pero no solamente son los videntes, son los grandes pensadores diciendo que hay una crisis en el occidente, en el mundo occidental, ¿sí? O sea, no es solamente un asunto de los videntes, es también de pensadores políticos, de filósofos, anunciando la crisis del mundo occidental. ¿Por qué razón es tan reiterativa? O, bueno, tenemos otras, como las, por ejemplo, las de Garabandal, las profecías de Garabandal. Hablando, por ejemplo, ustedes recordarán que tanto Garabandal, que es una cosa de los años, no, de los años 60, ¿sí? Otras visiones de otros videntes, como Concha, ¿sí? Pero volviendo al tema de Fátima, lo más curioso es que le piden que esta información se le entregue al Papa. Y todo el mundo empieza a hablar del primer sello, del segundo sello, del tercer sello, y hasta el día de hoy pasa otra cosa más curiosa. Nadie tiene la información completa de qué pasó en Fátima, porque se volvió un problema político esa información. Las revelaciones se volvieron un tema político de difícil manejo. ¿Por qué razón? Porque ya de por sí fueron demasiado complicadas las profecías de Fátima, hablando, por ejemplo, sobre Rusia, que Rusia se convertirá. Es decir, estaba anunciando un nuevo poder mundial, una superpotencia que al convertirse, pues si una potencia se convierte, la gente va a decir, pues tiene que dirigir los destinos de la humanidad, un gran sector de la humanidad, porque si se convierte, uno supone que es buena. Bueno, esos son esos temas difíciles. Pero por otro lado, está el hecho de que esas profecías, como las de, hay unas más complejas, por ejemplo, que nos competen a todos. Por ejemplo, este año, se dice que muy probablemente el año 2024, a propósito, el año 2024 para los que nos escuchan, es el año del dragón chino. El año del dragón, los que nos gusta la astrología, tanto la occidental babilónica, como cuando hablamos de Cáncer, Leo, Sagitario, Escorpión, etcétera, Libra, etcétera, sí, Sagitario. Existe una astrología muy conocida que es la astrología china. El próximo año 2024 es el año del dragón chino. Préstenle atención a este tema, ¿por qué razón? Porque resulta que una de las profecías más complicadas que más ha causado entre la gente preocupación son las famosas profecías de San Malaquías. Otro vidente, curiosamente del siglo XII, de la misma época de Hildegard de Bingen. Ese siglo, a propósito, yo les recomiendo a los que me escuchan hablar, los que les gusta saber de religiones y de mística, espiritualidad, de esoterismo, por favor, préstenle mucha atención a este siglo XII porque es un siglo en el cual se fundaron los templarios, vinieron las cruzadas contra el mundo musulmán, especialmente también las grandes cruzadas, pero también de grandes santos como Hildegard de Bingen o el caso de Bernardo de Claraval, que redactó los estatutos de los templarios, ¿sí? Pero, ¿por qué es importante el tema de San Malaquías? Porque resulta que este señor le apuntó a todo lo que dijo, casi. Hasta el momento no ha habido es un personaje, San Malaquías es un personaje que vivió entre el año 1094 y 1148, ¿sí? En el Reino Unido, en Irlanda. Y bueno, lo cierto es que él dice, por ejemplo, que hay un papa que es el papa 109. Él dice, ¿qué es lo que pasa con San Malaquías? San Malaquías dice que la iglesia va a tener 112 papas y que el 113 es el último. Se llama Pedro Romano, lo describe como Pedro Romano. Y dice que es el último papa de la cristiandad, del que anuncian pues que va a ser muerto y dice que la ciudad va a ser destruida, la ciudad de las 7 colinas.
Un tema bastante complicado, eso de las 7 colinas. Ya para empezar, ¿por qué razón, mis queridos oyentes? Porque Nocturna RCN y este programa de misterio. Porque cuando San Malaquías dice que va a ser destruida la ciudad de las 7 colinas y además va a morir el papa, el último papa, hay una cosa muy curiosa. No solamente Roma tiene 7 colinas, sino también Jerusalén tiene 7 colinas. Entonces la primera pregunta es: ¿a cuál nos referimos? Bueno, eso es tema para debate, pero lo dejo abierto porque es para otras charlas con más precisión. El Papa 109 fue nada más y nada menos que Albino Luciani, el famoso papa que estuvo 33 años nomás y que quería hacer reformas de la iglesia y que murió extrañamente. Todo el mundo sabe que murió envenenado, pero de eso no se habla mucho porque es un problema político, pero se sabe, ¿sí? Por ejemplo, se habla de un papa, dice este papa, dice este vidente, lo describe como el papa de la media luna, el vidente sobre San Malaquías, hablando de Albino Luciani y el papa Juan Pablo I, o sea, el que sucedió a Pablo VI, le llaman el papa de la media luna. Una cosa muy curiosa, todos dicen que quería reconciliar al Islam y al cristianismo, y por eso, quería hacer muchas reformas en la iglesia, por eso extrañamente murió. Ese es tema de otra charla de misterio, por qué ciertos papas como Albino Luciani murieron, ¿sí? Tenemos otro papa que pronostica, por ejemplo, San Malaquías. Dice el papa San Malaquías que lo describe como de laboris solis, la labor del sol. Y es el papa 110, que es Juan Pablo II, uno de los papas que más ha vivido, más ha reinado. Y curiosamente su entierro fue en un eclipse solar y él nació con un eclipse solar, es decir, un papa extraño. Nació cuando había un eclipse solar y murió cuando había un eclipse solar. Pero bien, hay otro asunto de otro papa. Este papa es muy controvertido, ustedes saben, Juan Pablo II, porque inició una guerra secreta grande contra el comunismo en la Europa Oriental, especialmente en su tierra Polonia, pero también libró una guerra secreta contra la Iglesia Católica Ortodoxa rusa. Hasta el día de hoy esas consecuencias se ven, porque ha habido una política oculta de ciertos sectores, hay una guerra secreta entre ciertos sectores católicos, tanto de la Iglesia Católica Ortodoxa rusa como la Iglesia Católica Romana, que de eso no se habla casi, y eso también forma parte de los conflictos que hay de Putin, de Rusia, con el mundo occidental, que además ustedes saben que el mundo occidental es la Unión Europea también, la OTAN, pero también es la Iglesia Católica Romana. Todas esas cosas hay que manejarlas para poder entender las profecías. Está otro fenómeno que es el caso del papa que lo describe San Malaquías. Habla de un papa que se llama, por ejemplo, hay un papa que él pronosticó que es un papa que estuvo en la Primera Guerra Mundial, que es el Papa Benedicto XV. Dice, de religio populata, o sea, religión despoblada. Y él pronostica proféticamente cosas que son ciertas. San Malaquías dice, para esa época la humanidad está despoblada. Claro, no hay sino que entender la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa que produjo millones de muertos. Ustedes saben esto de 1914 a 1922, ¿sí? Y luego, pues, esa gran guerra, el mundo del ateísmo que se implantó en Rusia, es decir, las religiones va a estar despoblada, y lo pronostica claramente con Benedicto XV, este papa en el siglo XX, este personaje, ¿sí? Y hay otra cosa muy curiosa, que él pronosticó San Malaquías. Yo prefiero hablar ahorita de las profecías claras de los videntes occidentales para poder terminar con un fenómeno del mundo de Oriente. El Papa, por ejemplo, Benedicto XVI, San Malaquías lo describe como gloria del olivo, porque es un símbolo de los benedictinos. Él mismo pertenecía a la comunidad benedictina. El Papa Benedicto XVI, Benedicto es uno de los grandes santos de la historia de la humanidad. ¿Sí? Este Papa, ustedes saben, causó un cataclismo en la iglesia, porque renunció. Y siempre la gente se pregunta, ¿por qué renunció? Bueno, todo el mundo sabe, los que saben de ciencia política, sabemos de eso, la cantidad de conspiraciones, intrigas que hubo, y hasta hubo un cardenal colombiano, en su momento Castrillón, que estando en China de visita dijo que el Papa corría peligro, puede ser asesinado, es decir, puede ser asesinado por miembros de la misma organización católica romana, ¿sí? Y bueno, y hay un asunto que es muy curioso, que es el Papa 107, que San Malaquías lo describe como el pastor navegante, que es el Papa Juan XXIII, que nació en Venecia, una ciudad, lo describe el pastor navegante tal vez porque nació en Venecia, es lo que interpretan las interpretaciones que se hacen, y este personaje fue el que transformó la iglesia con el Concilio Vaticano II. ¿Sí? Bueno, hay un asunto muy complejo con el tema del Papa Francisco, porque hay quienes dentro de la iglesia no aceptaron, lo aceptaron como Papa. De hecho, hay muchas revueltas al interior de la iglesia católica hoy, de obispos en Estados Unidos, en Australia, bueno, hay una cantidad de problemas
Hasta aquí en Colombia hubo un fundador de un canal de televisión, se llama Teleamiga, de la Iglesia Católica Romana, ustedes recordarán, se llama José Galat. Quiero hablarlo pues porque lo conocí, fue mi amigo, muy mariano, nos identificamos con él porque él era muy mariano, yo muy mariano musulmán, él muy mariano católico y yo muy mariano musulmán, y él fue de los que, por ejemplo, siendo rector de la Universidad de la Gran Colombia, en Colombia, y siendo fundador de un canal muy conocido en América Latina que se llama Teleamiga, él no reconoció a Francisco como papa. Dijo que su papa era Benedicto. Bueno, ya eso de por sí nos habla de los conflictos. Esto para poner un ejemplo aquí local del tema. Lo cierto es que entre las profecías que se hablan de Baba Vanga y de Nostradamus, y para este año 2024 que viene, es que muy posiblemente dicen estas profecías que Francisco, el Papa jesuita, que lo llamaban el Papa Negro, ¿sí? Que eso es otra profecía también que tiene San Malaquías de un Papa Negro, pero para referirse a la vestimenta de los jesuitas, ¿no? ¿Sí? Muy posiblemente este puede ser su último año. Cuando se habla de estas profecías son tentativas, puede ser años, en este caso, del año 2024 al año 2025 o 26, ¿sí? Pero lo más sorprendente es cuando se habla de un último papa. Sobre el último papa, que se habla que es Pedro Romano, ya las videntes de Fátima habían anunciado que la iglesia iba a tener una apostasía interior, es decir, un papa que era antipapa, es decir, un papa que iba contra los principios de la cristiandad y de la iglesia católica, es decir, un antipapa, ¿sí? Esto estaba anunciado ya en las profecías de Fátima, pero en Garabandal, las profecías marianas de Garabandal, estos videntes de los años 60, del 62 al 65, insisten en el mismo tema, ¿sí? Entonces, esto nos demuestra un problema serio que tiene el mundo occidental, una crisis del mundo occidental. Si se destruyen naciones como Estados Unidos, si se destruye Europa por las guerras, porque parece que hay otro problema que tiene Occidente, mis estimados amigos de este canal que nos están escuchando, de Nocturna RCN y además temas de misterio, es que hay que hacer una aclaración por la cual Occidente siempre está en el ojo avisor de las profecías. No es que haya una bronca contra Occidente de alguien en especial, porque estamos hablando tanto de profecías de Oriente, del mundo musulmán, como profecías del mismo mundo cristiano, como las de Baba Vanga, el legado de Bingham o el caso de Nostradamus. Es que no existe un continente y un mundo que haya derramado tanta sangre como Occidente. O sea, por lo que hemos hablado, las grandes guerras mundiales, las cruzadas que protagonizaron contra el mundo musulmán, y bueno, y porque son potencias que se consideran únicas como salvadoras del mundo y han establecido colonias en todo Oriente, Occidente, etcétera. Y la humanidad pues ha sufrido sus repercusiones. Entonces, la pregunta que hoy tiene el mundo y el imaginario de la gente, del imaginario de la gente del mundo es qué potencias los oprimen a las naciones. Ya no es un asunto solamente religioso, es un asunto ideológico, también de comprensión global de los problemas del mundo. Entonces, cuando miramos las profecías del fin del mundo, ¿sí? ¿En qué coinciden la aparición del Buda Maitreya en el budismo o el Kalki de los hindúes, un caballo blanco, o el caso del Mahdi del Islam o el regreso de Jesús? Que así como ha habido una era de opresión, de oscuridad, de injusticias, debe venir una época de justicia, de amor, de solidaridad, de hermandad, porque el ser humano fue creado para eso. Y porque de la famosa caída desde Adán y Eva, la humanidad quiere cambiar. Porque hay que recordar otra cosa. Es el tema de los cielos. La recurrencia con el tema de los cielos. Hay que aclarar que Adán y Eva son seres que vienen de los cielos. No son de este mundo. La famosa caída es porque hay un paraíso y un mundo, otro universo, otro mundo. Y estos seres un día fueron expulsados de allí por diversas razones y llegaron a este mundo llamado la Tierra y fundaron una nueva humanidad que se llama la humanidad adámica, la humanidad que es la actual. Eso no quiere decir que esta humanidad sea la única. Aquí hay otro asunto más complejo con los libros sagrados. Decía el imán Jafar as-Sadiq, un descendiente del profeta Mahoma, que antes de Adán hubo 6 humanidades. Por eso estamos tratando de encontrar respuesta a humanidades antiguas. Lo que tenemos ahora es una humanidad adámica de los últimos 10.000 o 20.000 años, 7.000 años, una respuesta a ese tema. Pero esta humanidad tiene contacto con los cielos. De ahí el tema recurrente con el tema de los extraterrestres. De ahí el tema, otro tema importante que viene.
y es la venida que anuncia el Garra de Bingen y anuncia Nostradamus y el Corán y la Biblia de poderosas fuerzas naturales que llegan del cielo, es decir, cometas o meteoros. Y todo indica que, y eso lo dicen los astrónomos, que no han podido catalogar todos los posibles meteoros del cinturón del cinturón de asteroides que están entre Júpiter y Marte, o los que están allá, los cometas que están en la 1B de Or, allá en las extremidades y los confines del sistema solar, ¿sí? No están catalogados todos estos astros. O sea, cualquiera no lo conocemos y puede llegar a la Tierra e impactar la Tierra. Lo que sí es cierto es que todos insisten, tanto el Corán, la Biblia, como las profecías de estos videntes, llámese Hildegarda de Bingen o llámese Nostradamus, ¿sí? En que va a venir un cometa del cielo a la Tierra. Ustedes saben lo que eso significa. Pues significa una catástrofe, porque significa primero pues tsunamis, fuego, destrucción de ciudades. O sea, las costas de gran parte del mundo destruidas, donde vive la mayoría de la humanidad de la Tierra. El 70% de los seres humanos del planeta viven en las costas. Y si cae un cometa, habrá muerte por doquier, destrucción. Y se sube el nivel de las aguas, además del calentamiento global, etcétera. Bueno, entonces, lo que sí es cierto es, y las explosiones solares. Ya nadie descarta explosiones solares, los astrónomos, ¿sí? Esas explosiones solares nos dicen muy claramente el poder del Sol. Recuerden que el Sol es un astro inestable, tiene más convulsión de lo que nos imaginamos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Pues que o vamos a sufrir o por un cometa, un gran meteoro, una gran explosión de la corona solar, ¿sí? Que va a dañar las comunicaciones del planeta y bueno, agricultura, la conservación de alimentos, bueno, van a quedar por fuera. Si no hay energía durante muchos 6 meses, un año, pues nos quedamos sin hospitales, sin universidades, sin escuelas, sin refrigeración. Es decir, sí vivimos, sí vivimos una época de señales del fin de los tiempos, pero ¿qué es fin de los tiempos? La pregunta, desde el punto de vista de las tradiciones espirituales serias. Si bien es cierto, fin de los tiempos es una época corta, no es lo que nos imaginamos en Occidente. Época corta significa siglos. Entonces, si Diego me pregunta, ¿cuándo es que regresa Jesús? Me pregunta a mí personalmente. Dice, bueno, ¿realmente cuándo viene Jesús, Elías, el Mahdi, el Buda Maitreya, todas esas grandes Pochica, todas esas grandes salvadores de la humanidad? Yo debo decir que según lo que he entendido los libros sagrados, no es en esta década. Vamos a tener sí guerras, otra guerra mundial muy probablemente porque no entendemos, la humanidad sigue sin entender. Queremos vivir en paz y en armonía, quiere existir la justicia. Pero la pregunta es, ese apocalipsis del que están hablando ahora los evangélicos, los judíos estos que toman a Gaza a sangre y fuego, que han convertido eso en un cementerio, esos fanáticos musulmanes del Hamas, que es una minoría del mundo musulmán, ellos nos van a llevar al gran Armagedón ahora, el que están esperando una batalla del fin de los tiempos, entre el anticristo, Cristo, Elías, bueno, la gran bestia, toda esta gran guerra entre el gran dragón, el diablo y su anticristo y su falso profeta. Eso es de ahora, eso va a aparecer ahora. Si yo voy a decir francamente, eso no va a aparecer ahora. No es lo que dice exactamente la Biblia ni el Corán. Hay Claro. algunas señales, algunas, pero si me dicen qué época, yo ubicaría eso en el año siglo XXII o XXIII. ¿Por qué razón? Aquí quiero hacerlo. ¿Por qué en el siglo XXII o XXIII lo ubico? Por una razón muy elemental. Porque primero se habla de misterios del mar en todos los libros sagrados. De una bestia que saldrá del mar, el Leviatán. Se habla de unos misterios en el espacio. O sea, el Corán pronostica que entraremos en contacto, llegaremos lejos y estaremos en contacto con gente de otros mundos. Como eso también está en la Biblia, temas de los extraterrestres, etcétera, y de otros libros sagrados. La pregunta es, si hasta ahora solo conocemos solamente menos del 10% de los mares, y solo conocemos algunas cosas pequeñas del universo, no hemos podido colonizar Marte, la Luna, no hemos llegado a Marte todavía, la pregunta es, ¿de dónde un juicio final todavía de esas proporciones? Yo soy de los que pienso que para una batalla de la que se está hablando, de un gran Armagedón o una gran batalla final del fin de los tiempos, primero se necesita que la humanidad evolucione y madure más, por un lado, y olvide demasiado a su vez. Para eso se requieren varias generaciones. Es decir,
si me preguntan dónde está el juicio final, el juicio final no, sino dónde está la gran batalla del fin de los días, está en una época cercana entre nosotros y Bolívar, como estar entre nosotros y Bolívar, Claro. cerca de 200 años. Imán, pues es muy importante lo que usted nos ha dicho. He guardado un respetuoso silencio porque esto hay que estudiarlo, hay que digerirlo, hay que comprenderlo y usted nos da una gran y valiosa información. Pues Imán, se nos acaba el tiempo, infortunadamente, pero usted será invitado frecuente aquí en este espacio en Pandemia Misterio. Eh, Imán, muchas gracias por habernos atendido esta noche. Muchísimas gracias, mi querido Diego, y bueno, éxitos a todos los oyentes de Nocturna, y bueno, de este mi toque de misterio, y bueno, éxitos en esta y en la otra, y por favor, una cosa sí los invito, a que debemos defender el diálogo y la alianza entre civilizaciones, es decir, así como hay unos problemas, hay unas soluciones, y las soluciones están en el diálogo y la alianza entre civilizaciones. A propósito, queremos hacer una cumbre mundial el próximo año, en Colombia, hacer una cumbre mundial del diálogo y la alianza entre civilizaciones entre octubre y noviembre del próximo año, donde va a haber gente de todo el mundo, representantes de todo el mundo, y es importante para la paz mundial y para la paz política y para la paz social y espiritual, el que conozcamos otras civilizaciones, interactuemos y bueno, y hagamos alianzas con ellos. Entonces, el diálogo entre civilización y tradiciones espirituales nos permitirá combatir este tema del diálogo y la alianza entre civilización y tradiciones espirituales, nos permitirá también abordar otro tema, las soluciones a los problemas de la humanidad, porque hablar de los problemas es muy fácil. El tema son las soluciones. Entonces, en el diálogo interespiritualidades, en el diálogo entre civilizaciones, está la clave para evitar conflictos y guerras y buscar nuevos amigos. Y pienso que nuestras culturas ancestrales, Colombia, nuestra clase política, nuestras universidades, nuestros sectores sociales, nuestros medios de comunicación, debemos buscar y debemos tener nuevos aliados en el mundo. Por eso me parece importante este encuentro, mi querido Diego. Éxitos en esta vida y en la otra. Un abrazo, Imán. Y por favor, no olvidemos, no olvidemos que debemos, no olvidemos que debemos buscar siempre en esta vida verdades eternas y justas. Éxitos en esta vida y en la otra. Hasta luego.